plática creo que está bien justificada. Aquí ya ustedes escucharon en diversos temas el asunto de que se requiere desarrollo en tal o cual línea. A veces eso de que se requiere es un poco subjetivo, pero lo que sí está atrás de todo esto es un gran consumismo de energía. Nos hemos convertido en consumistas de energía, justificada o no, eso ya es independiente. Y entonces mi tema es es un poquito a lo mejor no muy interesante, pues ya vimos que hay celdas solares bastante eficientes que interactúan directamente con la radiación solar. En este caso yo quisiera mencionar el asunto del, llamémosle así, el patito feo de la energía. Ahorita les recordaré por qué. Inclusive en el título trato de reflejarlo. Aprovechamiento de la forma más fundamental. En algunos textos mucha gente dice que es la forma más degradada de la energía, y me refiero específicamente al calor. De hecho, no debería de haber razón para hablar así del calor, puesto que inclusive es una, como ya sabemos, es una forma de la energía que es un paso intermedio en la conversión, por ejemplo, de energía mecánica a energía eléctrica, de energía del movimiento del agua a energía eléctrica, de las famosas fuentes como la geotérmica, en fin, es una de las formas intermedias, llamémosle, de la energía. Sabemos bien, por ejemplo, que hay diferentes manifestaciones de la energía, entendida esta como una capacidad de un sistema para realizar trabajos, la definición básica que conocemos todos, según los libros de texto. Y esas manifestaciones pueden ser de tipo mecánico, la conocemos bien, energía cinética, energía potencial, energía química, energía eléctrica, que es, digamos, la base actual de funcionamiento de prácticamente todo lo que tenemos, ¿verdad? No nos gusta nunca que haya apagones, porque entonces ya nada funciona. Otra manifestación es la electromagnética, que es la forma de la energía que nos llega del Sol, por ejemplo, la energía nuclear tan conocida, inclusive la energía gravitacional. Y de alguna manera, cuando en un sistema de cualquiera de esos tipos que tenemos allí tenemos pérdidas de energía, se menciona como una pérdida en forma de calor. Por esa razón yo enlacé allí el calor con todas estas formas de energía, y por esa razón, decía yo, a veces se le considera como el patito feo, ¿verdad?, de las formas de energía. Bien, ahora creo que no va a funcionar mi presentación de ok, bueno, no podía yo pasar con el ratón a esta, no sé si me da de decir, pero ahorita vemos cómo lo resolvemos.
Ustedes recordarán que por allí en los cursos de física nos enseñaron que había un experimento muy famoso del señor Joule, pero que tuvo por ahí otros participantes, en el que se demostraba que el trabajo mecánico se podía transformar en calor, y de esa manera se llegó a la conclusión que el calor era una forma de energía, ¿no?, en sí mismo. Eso permitió posteriormente establecer la famosa ley de conservación de la energía, que no es otra cosa sino la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y pues finalmente se concluyó lo que ya mencioné, que el calor y la energía pues son dos formas interactuantes equivalentes de la energía. Voy a tratar de regresar con mi liga esta. No sé por qué no. Me quise preparar bonita y no quedó. Me regresan. ¿Me regresan? Bien. Ahora, el punto importante de la plática se refiere a la transformación directa de calor en energía eléctrica. Y esto puede ocurrir de varias formas. En la actualidad, hasta donde recuerdo, existen, por ejemplo, los famosos motores Stirling, que permiten absorber calor, convertirlo en movimiento a través de un ciclo térmico, y ese movimiento se puede traducir a su vez en una generación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pero aquí la cuestión es tratar de ligar, de transformar directamente el calor en energía eléctrica. Aparte de esa forma, que no tiene mucho que ver con los semiconductores, existen otras en las que sí se tiene la participación directa de materiales semiconductores. Ahora voy a tratar de ligar a mi siguiente. Un recordatorio importante se refiere a que pues, prácticamente toda la energía de la que disponemos en este planeta y en muchos otros pues viene del Sol, ¿verdad? De alguna manera esa energía se traduce en movimientos de masas de aire, en movimientos de agua de los mares, en fin, en toda una serie de cosas, incluyendo que es básicamente el sustento de la vida en la Tierra, ¿no?, en este planeta. Entonces, aquí he agregado un pequeño diagrama, espero que se alcance a ver, en donde se trata de ilustrar cómo parte de la radiación que viene del Sol es reflejada en el borde de la atmósfera, otra parte se refleja en las nubes, otra parte es absorbida por la misma atmósfera, por el polvo, en fin, hay pérdidas de esa energía, y sin embargo todavía llega una buena fracción de ella hasta el suelo, que es del orden de 50%, si no recuerdo mal, y ese 50% de esa energía es capaz de sustentar la vida totalmente en la Tierra, ¿no? Quisiera recordar también cuál es la naturaleza de la radiación solar, nada más que espero poder hacerlo. Parece que el PowerPoint aquí no trabaja bien. En mi máquina funcionó perfectamente. Ok, ahí. Bueno, esto es lo que se conoce como el espectro solar. Y es bastante conocido, sobre todo para los especialistas en celdas fotovoltaicas, y nos ilustra cuáles son las longitudes de onda de la radiación que nos llega. Nos dice que hay una parte que llega al borde de la atmósfera y que al suelo solamente llega una fracción,
la que está en color naranja o rojo, no sé cómo lo digan ustedes, debido a absorciones en la atmósfera, por ozono, por agua, por CO2, en fin. Entonces, esta es la cantidad, esta es es la naturaleza de la energía que nos llega desde el Sol. Normalmente se simplifica, en lugar de hablar de todo este espectro, se habla de una constante solar que en el borde de la atmósfera se ha medido que es de más o menos de este orden, 1.36 kilowatts por metro cuadrado. En condiciones de absorción después de la atmósfera se reduce a 1 kilowatt por metro cuadrado. Ahora me quisiera regresar allí. Sí, que no va a hacer caso, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo viste? Yo quisiera detenerme un poquito en este artículo porque me parece muy importante. Resulta que se averiguar qué tan eficiente es ese mecanismo que mantiene todo el sistema de vida en el planeta, que es esencialmente la fotosíntesis. Y me encontré ese artículo del 2008, ese año, en donde hablan de ese mismo espectro solar que ya mencionamos y una región de él que es la que se usa, la que es útil en la fotosíntesis. Resulta que estas personas hacen un análisis asumiendo que entra esta cantidad de energía, van calculando cuáles son las formas en que esa energía se usa, y al final concluyen que hay dos tipos de plantas en el planeta, que se llaman tipo C3 o tipo C4, dependiendo de qué tipo de molécula de carbono forman, lo que llaman la fijación del carbono. Pero de cualquier manera, dicen ellos, en este tipo C3, la energía que se transforma en carbono, que convierte carbono inorgánico en carbono orgánico, es de 46 kilojoules de estos 1000, y en el otro tipo es de 60 kilojoules. Esto equivale a una eficiencia del orden de entre 4.6 y 6%. ¿Sí? Para mí es importante porque no es una eficiencia asociada con cualquier fenómeno, no es el fenómeno que mantiene la vida, ¿sí? Y creo que debería de servirnos de referencia. Concretamente, si las células solares ya andan en 16 o 17% de eficiencia, pues yo creo que es una eficiencia bastante aceptable como para que sea de uso mucho más general que lo que es en la actualidad, pienso yo. Ahora, si me regresan aquí, por favor. Creo que sí está. A ver. Bueno, allí. Bueno, entonces estábamos con que, después de esta pequeña digresión, estamos interesados en la conversión directa de calor en energía eléctrica. Y de hecho, quisiera yo hablar de dos formas. A ver si ahora nos vamos adelante. Ok, ahí. Gracias. ¿Cuáles son esas dos posibilidades de las que quisiera hablar? Bueno, una es bastante conocida, se basa en teorías que tienen ya más de un siglo, se refiere a la termopotencia, de la que también el profesor Mimil mencionó algo en la mañana. Esa es la más conocida, y recientemente me encontré con que ya hay otras posibilidades.
muy interesantes porque concretamente podemos transformar una diferencia de temperatura en un voltaje a través de un fenómeno que se llama termopotencia. Y la otra posibilidad, tenemos también la transformación de una diferencia de temperatura en una corriente o en un voltaje a través de una carga, pero como resultado de una transformación de fase en materiales que son llamados multiferroicos. Esencialmente estos materiales gozan de dos características. Son ferroeléctricos, esto quiere decir que tienen una polaridad intrínseca, pueden tener una polaridad intrínseca y se puede controlar. Y también son ferromagnéticos, esos son más conocidos, sabemos que tienen dipolos magnéticos y que también pueden ser controlados con campos magnéticos externos. Bien, entonces, si vemos primero el caso de la termopotencia, de hecho ya describí cuál es el mecanismo. Tenemos una diferencia de temperatura a través de un famoso coeficiente Seebeck, que llamaremos alfa, se produce una diferencia de voltaje. No es el único parámetro importante para tener un buen dispositivo de termopotencia. De hecho existen otros dos, que son la conductividad eléctrica, sigma, y la conductividad térmica. Así que un buen dispositivo requiere de ciertas condiciones sobre esos tres parámetros. ¿De qué manera se mide esa interacción entre estos parámetros? Pues a través de una figura de mérito, el producto de la conductividad por el coeficiente Seebeck al cuadrado sobre la conductividad térmica es conocido como la figura de mérito. A ver, ¿nos avanzamos? Entonces, si nos fijamos en ese efecto termoeléctrico, normalmente partimos de dos materiales que están representados aquí con estas cintitas y tenemos los puntos de las uniones, tenemos temperaturas distintas. Entonces se pueden manifestar allí diferentes fenómenos que son conocidos como el efecto Seebeck, que ya mencioné. ¿Qué significa este? Que una diferencia de temperatura implica una diferencia de potencial, y el parámetro que relaciona estas dos diferencias es precisamente el coeficiente Seebeck. Ahí están las unidades asociadas a ese parámetro. Existe el efecto inverso. Si nosotros aplicamos voltaje entre estos dos puntos, entonces se produce una diferencia de temperatura entre estos otros dos puntos. Eso se llama el efecto Peltier, que tiene asociado también un coeficiente, ¿sí? Y estas son las unidades. Y hay un tercer efecto que se llama el efecto Thomson, que se relaciona con el transporte de calor entre dos puntos de un solo material, en donde hay una corriente eléctrica y una diferencia de temperatura. Resulta que ese efecto Thomson tiene asociado el parámetro beta, que se llama el coeficiente de Thomson. Y estos tres parámetros están relacionados entre sí, de acuerdo a unas relaciones que fueron obtenidas primero empíricamente y posteriormente fueron demostradas en base a argumentos de termodinámica. Por supuesto que para poder aprovechar una estructura de este tipo, que ya se ve mejor representada en este dibujito, se usa un material tipo N, un material tipo P, y se tiene un punto donde se calienta. Entonces en este circuito se produce una disipación de energía eléctrica, si se permite el paso de la corriente, por supuesto. Aquí ya se puede entender por qué la conductividad es importante, ¿no? Si la resistencia de estos dos materiales es demasiado alta, entonces esto es una fuente de voltaje con una resistencia interna muy alta, que es poco eficiente, ¿no?
¿Por qué la conductividad térmica es importante? Pues porque si aquí tenemos la fuente de energía, que es el calor, entonces a medida que disminuya el gradiente de temperatura, el funcionamiento va a disminuir en eficiencia. Eso es lo que podríamos decir empíricamente justifica la figura de mérito, ¿no? Se han planteado las ecuaciones de la eficiencia. Se ha visto que la eficiencia depende, como en todos este tipo de fenómenos, de la famosa eficiencia de Carnot, que no es otra cosa sino esta diferencia de temperaturas, la temperatura del lado caliente menos la del frío sobre la del lado caliente. Eso define la eficiencia de Carnot. Eso es un límite máximo para la eficiencia que se puede obtener de este tipo de dispositivos. Y de hecho hay que multiplicarla por un factor gamma que depende de una ZC, que es esto, que depende del cociente de Seebeck, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, etc. Pero bueno, no es nuestra opinión meternos mucho en las ecuaciones, es solamente para ilustrar. No, adelante. Ahí. Sí. Bueno, evidentemente pues se ha tratado de ver qué tan eficientes pueden ser este tipo de sistemas. Y aquí hay una grafiquita en la que se suponen ciertas condiciones de partida y se ve que para diferentes valores de z de ese factor de mérito, de 1 a 4 por 10 a la menos 3, se pueden obtener eficiencias que van desde 0 hasta cerca de 40%. Obviamente esto es un cálculo teórico y no es sencillo llegar ni a estos valores de z ni a estas diferencias de temperatura, ¿verdad?, entre el lado frío y el lado caliente, pero sí está claro que debe ser más sencillo obtener eficiencias de menos de 10%, que si yo recuerdo la eficiencia de la fotosíntesis, pues son bastante aceptables. Una eficiencia de 10% yo creo que debería ser bastante aceptable. Ahora, ¿cuáles son las características deseables de los materiales que se usen aquí? Bueno, aquí hay una grafiquita, más bien dos gráficas, que nos dicen cómo varía cada uno de los parámetros que ya hemos mencionado en función de la concentración de portadores. ¿Sí? La concentración de portadores se incrementa hacia el lado derecho, como casi en todas las gráficas, de tal manera que de esta línea y esta línea delimitan la región de los materiales semiconductores. A la derecha tenemos los metales y a la izquierda los aislantes. Como ustedes pueden ver, el coeficiente Seebeck va de valores grandes a valores pequeños conforme se incrementa la concentración de electrones, y la conductividad va al revés, de tal manera que hay un punto en medio que nos da acuérdense que la figura de mérito es el producto de esta sigma por la alfa al cuadrado. Entonces hay algún punto en donde el factor de mérito es máximo, es decir, que nos conviene trabajar cerca de esa concentración, y corresponde a los materiales semiconductores. ¿De acuerdo? Es una razón para trabajar sobre materiales semiconductores por este tipo de usos. ¿Cuáles son algunos materiales importantes? Bueno, pues aquí en esta otra gráfica se representa este factor de mérito contra la temperatura, y se ve, por ejemplo, que materiales como aleaciones de antimonio, bismuto, teluro, selenio tienen buenos valores, ¿sí? Aquí se menciona la aleación de silicio germanio, por ejemplo, con valores bastante más pequeños de esa figura de mérito, y la mayoría de otros materiales, otras familias de materiales andan más o menos en ese rango. ¿Sí? Tenemos bastantes familias. Allí muestro algunos resultados, creo que no los voy a poder ver con detalle porque es muy tedioso ver tablas, ¿verdad?, y gráficas así.
Pero por ejemplo, una familia es la que ya mencionamos, la que tiene el factor más grande, las aleaciones de bismuto antimonio con teluro es una, los siliciuros de metales de transición es otra familia, una familia de materiales que se llaman clatratos, escuteruditas, y cada uno ha sido caracterizado de alguna manera al respecto, ¿sí? Y nosotros en particular hemos trabajado un poco, no mucho, sobre óxidos metálicos, porque en los últimos años se han reportado buenos valores de coeficiente CIREC. Entonces es la razón por la que hemos empezado a trabajar un poco en óxidos de cobalto, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones. Ok. Ya no voy a regresarme como pensaba, pero esto se refiere al segundo mecanismo, ya no es el de termopotencia. Este tema surgió porque alguien se dedicó a trabajar en esta aleación de metales, que resulta que sufre un cambio de fase bajo el efecto del calor, es decir, en una cierta temperatura cambia de fase, pero este cambio de fase va de una fase no magnética de tipo martensítica a una fase austenítica que se llama, que es fuertemente ferromagnética. ¿Esto qué significa? Significa que si aquí no había magnetización implícita y acá ya la hay, bajo el efecto del calor, entonces la interacción de esto con un medio adecuado ambiente, pues se puede aprovechar para producir un voltaje. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues se pone un campo magnético externo, ese campo magnético produce una magnetización aquí, ¿sí? Este cambio de magnetización produce un cambio de inducción magnética, y según la ley de Faraday, un cambio de inducción magnética implica la existencia de un campo eléctrico. De esa manera, entonces, se ha logrado producir un cierto voltaje a través de calentar este material a través de esa temperatura en la que sufre su transformación de fase. Muy bien. Nos pasamos al exilio. Estas son las propiedades del material. Aquí se ilustra cómo en este rango de temperatura no hay magnetización, pero cuando se llega del orden de 150, la magnetización sube, y como el material resulta que tiene cerca su temperatura de Curie, es decir, que allí deja de ser magnético, entonces otra vez baja la magnetización, ¿sí? Esto ilustra el cambio del flujo de calor en función de la temperatura, y aquí tenemos la magnetización antes de la transformación, y aquí está después de la transformación. Aparentemente sí tiene algo de magnetización, pero vean la escala, ¿sí? Son las mismas unidades aquí y aquí, y después de la transformación de fase, vean de qué tamaño es la escala. Entonces es una buena diferencia, ¿verdad? Pasamos a la que sigue. Esencialmente su experimento consistió en esto, que es algo muy simple. Se tiene un magneto permanente, esto es el material, y alrededor se tiene un embobinado que está conectado a una resistencia y se mide el voltaje a través de esa resistencia. Entonces, esto es su dispositivo físicamente hablando, y lo que obtienen con el experimento es esto que está aquí. Dicen, esto es el tiempo, obviamente en ese transcurso del tiempo se va calentando y llega a una temperatura, a un momento en el que se detecta un voltaje en esta resistencia, que es del orden de 0.6, según estos resultados experimentales. Después baja, debido a que la temperatura de Curie del material está cerca,
y luego cuando se enfría, otra vez se produce este pico. Bueno, aquí se tiene la gráfica de la curva de calentamiento y aquí está ya la gráfica de voltaje contra la temperatura. Entonces, ¿ya se me va a acabar el tiempo? Sí. Los mismos autores tienen otras propuestas considerando este tipo de posibilidades, en las que pueden aprovechar no la ley de Faraday, sino la ley de Ohm. Cuando pasan de un material ferroeléctrico a uno no ferroeléctrico, tienen otras opciones. Esto abre una serie de posibilidades muy amplias para investigar nuevos materiales, ¿sí? Y finalmente mis conclusiones. Yo creo que yo las considero importantes porque esencialmente, ¿cuánta energía en forma de calor tenemos en el ambiente? Prácticamente todo tiene calor, absolutamente todo. Entonces hay una gran cantidad de energía en forma de calor que se podría aprovechar. Algunas fuentes privilegiadas son el calor de las aguas marinas, las arenas en los desiertos, aguas geotérmicas, radiación solar concentrada, por ejemplo. Y dada la magnitud de estas fuentes de calor, pues obviamente aún con bajas eficiencias se puede obtener una gran cantidad de energía eléctrica. Aquí menciono el punto de que una fuente de este tipo debe ser aprovechada, sobre todo si se obtiene con bajo consumo de energía y se contamina el mínimo del día. Sabemos que ese es uno de los problemas asociados con la tecnología actual, ¿no? Que no solo produce buenos productos, sino que también contamina demasiado. Entonces yo creo que hay que empezar a ver las cosas por ese lado, ¿no? Obviamente pues se necesita investigar nuevos materiales útiles en esos procesos y tratando de buscar que se aprovechen pequeñas diferencias de temperatura, no solamente diferencias grandes, sino también pequeñas, ¿no? Que ya en la actualidad se hace en la práctica. Pero básicamente eso es todo lo que les quería mostrar. Gracias, Martín. Le agradecemos al doctor su participación en el coloquio. No, vaya para allá. Gracias. Finalmente tenemos la última presentación, está a cargo del doctor Yasuhiro Matsumoto. Él es investigador CIMESTAB 3B, tuvo su doctorado en ciencias aquí en el CIMESTAB en el año 1990 y también en la Universidad de Osaka, Japón. Líneas de investigación, celdas solares de silicio cristalinas, a heteronión, híbridas, inorgánica, orgánica y de películas delgadas, materiales con el objetivo de aplicarlas en dispositivos optoelectrónicos en silicio nanocristalino y silicio rico en oxígeno. Media hora. Media hora. Bueno, buenas tardes a todos. Ya es la última sesión. Les agradezco también la invitación aquí a los colegas que han organizado, básicamente aquí a la jefa.